Los magos son poderosos 221, 233. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221. Sean se cubrió la cabeza de inmediato, sintiéndose muy incómodo. En su mente aparecieron escenas que estaban llenas de libros y conocimientos, como técnicas de lanzamiento de hechizos. Aunque el contenido era completo, estos conocimientos pasaban desapercibidos, lo que hacía imposible que Sean los memorizara de manera efectiva. Poco después, la bola de luz se encogió y desapareció en el cuerpo de Sean, y la incomodidad en el cerebro de Sean desapareció gradualmente. La transmisión de la memoria ha terminado. Todo lo relacionado con la herencia de Ravel ha quedado grabado en tu memoria. Por favor, compruébalo tú mismo. Deseo que llegues a la cima de la leyenda lo antes posible. La misión ha terminado y comienza la destrucción automática, la luz de la herencia de la vida inteligente se está autodestruyendo, la destrucción es exitosa. Este espacio ha vuelto a la paz. En la oscuridad silenciosa, Sean revisó cuidadosamente los recuerdos que surgieron automáticamente en su mente. Esta forma de transmisión de la memoria es similar a la forma de obtener recuerdos cuando viajamos a través del tiempo. Todos obtienen recuerdos y conocimientos desconocidos de la nada, como si hubieran nacido para pertenecer a uno y nunca los pudiera olvidar. Pero en términos de efectos, los dos son muy diferentes. Comparado con el recuerdo obtenido al cruzar, la transmisión de la memoria de Ravel es obviamente mucho más suave, pero hace que Sean se sienta un poco incómodo durante el proceso de transmisión, y no está inconsciente como si acabara de cruzar. Además de esto, en la herencia dejada por Ravel, todo el conocimiento no se mete en el cerebro de Sean de una sola vez, sino que la mayoría de los recuerdos se sellan y luego se desbloquean poco a poco a medida que pasa el tiempo. Según la descripción en la memoria de Ravel, esto se debe a que el alma de Sean no es lo suficientemente fuerte como para soportarlo y es imposible obtener mucha información a la vez. Para garantizar que no se produzcan daños en el alma de Sean, solo se puede hacer lentamente. Por supuesto, en este proceso, Sean puede elegir obtener conocimiento sobre un determinado aspecto de antemano en cualquier momento, lo que mejora enormemente la practicidad de este método y evita que el heredero sea incapaz de resolver un problema debido a un conocimiento incompleto. Después de conocer la información de la herencia, Sean se emocionó de inmediato. Como un hombre fuerte legendario, Ravel ha estado libre durante mucho tiempo del límite de la esperanza de vida, y el conocimiento que posee es tan grande que no puede imaginarlo. Esto significa que su futuro camino ya es una vía pública y ya no tiene que preocuparse por la falta de conocimiento. El conocimiento de Ravel registra todo el conocimiento que ha recopilado sobre farmacia. Según su descripción, es un hechicero que se especializa en farmacia. Incluso en batalla, usa pociones. Es el maestro de pociones más fuerte de esa era y fue pionero en el uso de pociones para luchar. Desafortunadamente, su talento es demasiado raro y nunca ha encontrado un estudiante que pueda heredar su escuela, porque tomar múltiples pociones al mismo tiempo requiere una dureza del alma extremadamente fuerte, y simplemente usar pociones para golpear a las personas es demasiado costoso, por lo que esta escuela no se ha transmitido. Al ver esto, Sean decidió desarrollarse en el campo de la alquimia en el futuro. No es el protagonista de una novela. Nació con un fuerte talento para la lucha. ¿Quiere luchar con los nativos curtidos en la batalla de este mundo? Olvídalo. Además, por la herencia, su talento obviamente coincide perfectamente con la escuela de Ravel. Un mago normal puede no ser capaz de soportar 3 botellas de pociones seguidas, pero por alguna razón, su dureza del alma es mucho más fuerte que la de Sean antes, lo que le permite soportar una gran cantidad de mejoras de pociones en poco tiempo, mejorando así instantáneamente su poder de combate. Después de determinar el camino, Sean miró el anillo que tenía en la mano. Este anillo es la obra maestra de Ravel. Hay muchas runas legendarias grabadas en el anillo, que tiene la capacidad de bloquear la mayoría de las leyendas y todas las profecías bajo las leyendas. Es por eso que este anillo no ha caído en manos de un hombre fuerte legendario durante tantos años. Otro efecto muy poderoso es que hay un espacio extraterrestre anclado en este anillo. Esos anillos espaciales son simplemente débiles frente a este espacio extraterrestre. Este espacio extraterrestre es extremadamente estable y puede consumir materiales para expandirse. Originalmente, había un ciclo ecológico perfecto en este anillo, del que se puede decir que es un mundo autónomo, pero después de tanto tiempo, todo se ha transformado en energía pura y ha sido absorbido por el anillo deficiente en energía.
Sean acarició suavemente el anillo, luego hizo un gesto con la mano y abandonó el espacio. El mundo volvió a brillar y Sean se encontró de nuevo en su posición original. Miró el reloj mágico de la habitación y se dio cuenta de que no había estado ausente durante mucho tiempo. Pase lo que pase, el camino debe recorrerse paso a paso y la comida debe consumirse bocado a bocado. Aunque se avecinaba una gran aventura, si no trabajaba duro, no podría llegar lejos. Después de empacar sus cosas, Sean continuó meditando. La división del sistema del mago no es insignificante. Cuanto más alto es el nivel del mago, más profundo es su conocimiento del hechizo y más rápido aprende. Cuando estás en un nivel bajo, gastas mucha energía para convertirte en un lanzador de hechizos completo, pero otros pueden ascender rápidamente a un nivel mucho más alto que tú siempre que se especialicen en una cosa y luego aprendan rápidamente por analogía e integren todo el conocimiento que ahora estás gastando mucha energía en aprender. Además, los lanzadores de conjuros de alto nivel pueden acceder fácilmente a conocimientos a los que no pueden acceder en niveles bajos. No solo aprenden más rápido que los de nivel bajo, sino que también pueden obtener más que cuando están en un nivel bajo. No es demasiado tarde para complementar el conocimiento en otras direcciones en ese momento. Sean ya estaba en el nivel 6 antes, y no le cuesta mucho empezar de nuevo. Solo necesita meditar, aprender algo de conocimiento y practicar algunos hechizos para recuperar rápidamente su nivel anterior. Pero esto no significa que Sean pueda practicar casualmente para engañarse a sí mismo. Sean todavía recuerda su actuación en el ring. Aunque era la primera vez que lanzaba un hechizo, con la experiencia en su memoria, no dejaría de lanzar un hechizo y lastimarse. No requiere un alto nivel de lanzamiento de hechizos ni muchas habilidades mágicas superiores. Después de todo, se especializa en alquimia y no necesita una habilidad de combate demasiado alta, pero al menos debe tener la capacidad de liberar cada hechizo por completo. Hechizo de nivel aprendiz. Bola de fuego secundaria. Una bola de llamas ardientes brotó de la mano de Sean y se condensó en una esfera en el aire. Las llamas esféricas continuaron comprimiéndose y el aire circundante se quemó y se distorsionó. Sean levantó la mano de repente, y la bola de fuego en el aire se estrelló rápidamente contra la roca que tenía delante. Estallido. Acompañada de un fuerte estallido, la bola de fuego explotó violentamente, agrietando la roca y quemando un agujero negro en el punto de contacto. Sean miró la roca que tenía frente a él, sintiéndose un poco orgulloso. En este mes, no solo recuperó su nivel 6 de mago, sino que también se familiarizó con varios hechizos de uso común. Al menos no se autodestruiría como antes. Se puede decir que había logrado un rápido progreso. Como ya tenía cierta capacidad para protegerse y la comida estaba casi agotada, dejaría este lugar e iría a la ciudad mañana. De cara a la brisa de la mañana, Sean miró hacia atrás, a la casa que tenía detrás. Esta había sido su residencia durante un mes. Hoy, Sean iba a dejar este lugar e ir a Derek City. Sean suspiró al ver sus manos vacías. Como mago, ni siquiera tenía un bastón. Era realmente vergonzoso. Afortunadamente, todavía tenía algunas túnicas que ponerse. Aunque solo tenían una pequeña función de limpieza automática, eran mejores que la ropa común. En cuanto a las demás cosas que llevar, Sean ya las había metido todas en el ring. El espacio en el ring era muy grande, de unos cuantos kilómetros cúbicos, por lo que no había necesidad de preocuparse por no poder meterlas, y este espacio aún podía ampliarse, lo cual era extremadamente conveniente. No había muchas cosas, algunas necesidades diarias, una gran cantidad de monedas de oro encontradas en la habitación de Reid y algunas pociones y hierbas hechas por Reid. Además, solo había algunos objetos de colección y artículos de ocio, como varios libros. Sean dudó y miró el conjunto oculto que lo rodeaba. Este conjunto estaba compuesto por elementos alquímicos grabados con inscripciones y el efecto era muy bueno. Sin embargo, debido a la incomodidad de su uso, a menudo se colocaba en un lugar fijo, por lo que no tenía ningún valor en una batalla frontal. Después de pensarlo detenidamente, Sean fue recogiendo estos objetos alquímicos uno por uno. Aunque no había ningún lugar donde pudieran utilizarse, como mucho podía venderlos y al menos conseguir algo de dinero. Caminando solo por el sendero de la jungla, Sean estaba un poco nervioso. Sean, que había crecido en la ciudad, no tenía experiencia en sobrevivir en la naturaleza y en un lugar con tan pocos peatones, era más probable que se encontrara con peligro. Aún faltaba media hora para llegar a Derek City. Mientras caminaba, la vigilancia de Sean se fue relajando poco a poco. Mientras estaba en el camino, repasó la fórmula de la poción en su memoria.
Bit de fuego estelar, piedra de fuego, flor pentagonal, murmuró Sean, maldita sea, ¿qué clase de cosas raras son estas? Han pasado 450 millones de años, deben haberse extinguido hace mucho tiempo. Cuando Sean vio estas fórmulas de pociones, supo que se iba a enojar. Han pasado 450 millones de años, sin mencionar si los nombres de estos materiales han cambiado, incluso si todavía existen es una gran pregunta. Afortunadamente, en la memoria, estos materiales van acompañados de descripciones detalladas y se explica el papel que juegan en el refinamiento y sus misterios internos. Una fórmula de poción completa no es solo estallido. Un sonido apagado vino detrás de Sean, como si algo cayera al suelo. Sean se sobresaltó y giró la cabeza rápidamente, solo para descubrir que no muy lejos de él, un duende feo estaba luchando por levantarse, y parecía que había tropezado con las raíces en el suelo. De repente, Sean se asustó y empezó a sudar. Como estaba demasiado absorto en aprender conocimientos, ni siquiera se dio cuenta de que un goblin se había acercado sigilosamente a él. Si el goblin no hubiera tropezado con las raíces del árbol, Sean no podía imaginar cuáles serían las consecuencias. Después de que el poder mental lo invadiera, los datos del nivel del goblin se enviaron de inmediato a la mente de Sean. Este simple uso del poder mental es conocido por todos los profesionales y puede juzgar aproximadamente el nivel del oponente. En el grupo de profesionales, cualquier otra forma de exploración que no sea esta es una conducta sumamente descortés y es fácil que la otra parte piense que se trata de una provocación. Solo se permite tácitamente este simple juicio de nivel. Este goblin tiene un nivel de guerrero 2. Su piel verde oscuro, sus ojos feroces y su horrible ropa de piel de animal muestran su barbarie. La saliva no dejaba de gotear de su boca ensangrentada y parecía que quería comerse vivo a Sean. Al ver que Sean lo había descubierto, el duende sonrió, agitando la piedra en su mano y gritando, mientras corría hacia Sean. ¿Qué, fantasma? Sean se quedó atónito por un momento. Al ver que el duende estaba casi frente a él, el aliento a pescado pareció precipitarse hacia su rostro y Sean finalmente reaccionó. Campo de fuerza de desviación. A tan corta distancia, era demasiado tarde para lanzar un hechizo. Como último recurso, Sean solo pudo activar el campo de fuerza de deflexión de hechizos de nivel de aprendiz en el corazón de protección. Afortunadamente, el simple goblin de nivel 2 estaba lejos de poder romper el hechizo defensivo de nivel aprendiz. El goblin agitó la piedra en su mano frenéticamente y la estrelló contra la cabeza de Sean, pero bajo el efecto del hechizo, solo pudo pasar por Sean una y otra vez, e incluso la esquina de la ropa de Sean no pudo ser tocada. Después de descubrir que estaba a salvo, Sean dio un suspiro de alivio y comenzó a lanzar hechizos ofensivos. Hechizo de nivel de aprendiz. Bola de fuego secundaria. Seguía siendo la pequeña bola de fuego familiar. Este hechizo era en el que Sean era mejor en ese momento. Como ya lo había hecho estallar una vez antes, Sean se esforzó más en practicar este hechizo que otros. La bola de fuego que ardía continuamente salió volando y se estrelló contra la cara del goblin. Había un pequeño truco en el conocimiento de Ravel, que consistía en usar el poder mental para ayudar al lanzamiento de hechizos. Desde que aprendió este truco, la precisión de los hechizos de Sean ha mejorado mucho. Por supuesto, en una distancia tan corta, incluso si no conocía esta técnica, Sean podría golpear fácilmente al goblin. La utilizó solo como una capa adicional de seguridad. Las llamas cubrieron la cabeza del duende, quemándole el rostro hasta dejarlo negro. El duende gritó desesperadamente y luchó por correr hacia la jungla. El rostro de Sean estaba oscuro y lanzó otro hechizo de bola de fuego secundario de revés, que aterrizó en la parte posterior de la cabeza del goblin y lo arrojó directamente al suelo. Después de arrastrarse por el suelo durante unos metros, el goblin perdió lentamente su vitalidad. Después de confirmar que el duende estaba muerto, Sean pateó el cadáver varias veces con ira. En esas novelas y cómics, los monstruos como los duendes suelen ser carne de cañón, y este solo es de nivel 2, lo que casi hizo que Sean se volviera loco. Debes saber que, comparado con los humanos del mismo nivel, el poder de combate de los goblins sigue siendo débil. Ni siquiera un goblin así puede vencerlo, y mucho menos esos profesionales humanos. Aunque había un factor de ataque furtivo, también reflejaba el pobre poder de combate de Sean. Aunque en el nivel de aprendiz, los profesionales del combate tienen ciertas ventajas sobre los lanzadores de hechizos, es un poco vergonzoso para un lanzador de hechizos de nivel 6 usar objetos mágicos para derrotar a un goblin de nivel 2. TSK, es un poco aburrido. ¿Por qué no echamos un vistazo a la trama de otra línea mundial?
Cerrando el libro del mundo en su mano, el ilusorio Vic terminó la deducción aburrido. Entonces, el mundo que evolucionaba constantemente frente a ellos dos se estancó instantáneamente. Luego, de repente, empezó a rebobinar. La luz parpadeó y el tiempo se invirtió. Se desarrolló una larga sección de escenas misteriosas y fantásticas. Finalmente, se detuvo en la proyección de otra línea mundial de Fallen World. Y... La brillante luz del sol se filtraba desde el hueco de la ventana de la cerca, iluminando el rostro de Sean con gruesas líneas de luz y oscuridad, haciéndole entrecerrar los ojos. Una cuerda larga ataba a Sean y a más de una docena de personas juntos, y junto a ellos había soldados fuertemente custodiados, que tenían rostros inexpresivos y sostenían espadas largas estándar en sus manos. Esta es una torre alta donde viven los magos. El cuerpo de la torre, hecho de piedra azul, es recto y resistente. La pared interior, pintada con pintura negra, está llena de patrones exquisitos. Algunas decoraciones con un toque de antigüedad están colgadas en la pared, lo que agrega un poco de simplicidad y elegancia a esta torre de magos. Bajo la alta cúpula del salón, mesas y sillas de madera dura de color rojo oscuro están inclinadas sobre el suelo. Un hombre vestido con ropas magníficas y complicadas está de pie frente a Sean y los demás, hablando con un hombre fuerte con armadura pesada. Parece un poco mayor, con una expresión fría en su rostro. No es alto y está un poco hinchado. Sus manos están muy blancas, lo que sin querer muestra la vida mimada del dueño. Sean sabe quién es. El conde Gargroar, un gran noble que controla muchas caravanas, es uno de los 3 condes de Ciudad Teresa, y los soldados que lo rodean y que le apuntan con sus armas a él y a otros son, sin duda, sus soldados privados. Obviamente no son los dueños de esta torre, sino huéspedes no invitados que irrumpieron de repente. En el pasado, no habrían venido aquí tan fácilmente. Todo el mundo sabe que para un mago, la torre de magos es su base. En ella suelen haber varias trampas difíciles de superar. Incluso si alguien se acerca sigilosamente a la torre de magos, puede ser atacado sin piedad por el dueño de la torre. Pero ahora nadie puede detenerlos, porque hace apenas unas horas, el dueño de esta torre, Lauren, un aprendiz de mago de nivel 19, murió en su habitación después de no poder atacar el nivel maestro completo. Y Sean y los demás son solo asistentes o sirvientes de Lauren, y no tienen poder para resistirse a Earlgroad. Este es un mundo dominado por profesionales. Los profesionales tienen un poder extraordinario y utilizan los niveles como división de los reinos del alma. Cuando los profesionales realizan actividades que coinciden con sus profesiones, sus almas seguirán templando. Cuando lleguen a un límite, mejorarán naturalmente. La división de niveles de los profesionales es muy sencilla. Los profesionales de nivel 1 al 9 se llaman aprendices, los de nivel 10 al 19 son aprendices, y una vez que llegan al nivel 20, que es el nivel oficial, pueden ser llamados peces gordos. Aunque la diferencia de un nivel no parece ser grande, el umbral entre el nivel de aprendiz y el nivel oficial ha detenido a innumerables personas. Se dice que solo 1 de cada 1000 profesionales en el nivel de aprendiz puede avanzar con éxito al nivel oficial. Y el viejo mago Lauren se ha convertido en uno de los huesos marchitos en el camino hacia el nivel oficial. En realidad, es demasiado viejo. Ha vivido más de 240 años desde que nació y le faltan pocos años para alcanzar el límite de vida de 250 años del nivel de aprendiz. No ha vivido lo suficiente, todavía quiere vivir, quiere convertirse en un profesional de nivel formal, quiere tener 1000 años de vida y quiere decidir el destino de millones de personas con cada uno de sus movimientos, por lo que apostó todo en sí mismo y comenzó su lucha final. En el proceso de promoción, su poder mágico, su alma, su cuerpo y todo lo que había acumulado a lo largo de los años se consumieron. Pero aún así, no ha llegado a ese reino, maldito viejo, estás a punto de ser enterrado, ¿por qué no puedes acostarte en el ataúd honestamente? Desperdiciaste tantos recursos antes de morir, haciéndome feliz por nada. El hombre fuerte se quejó ante Earlgroad, como si quisiera desahogar su ira, y levantó la pesada espada que tenía en la mano. Un chorro de sangre y ki emergió de la hoja de la pesada espada, como si fuera el ki de la espada, volando en la dirección del golpe. Con un silbido, el grueso cuerpo de la torre fue cortado por la sangre y la fuerza del ki como si fuera tofu. La luz del sol del mundo exterior entró en la torre a través del humo y el polvo difusos, y la sangre y la fuerza del ki también se disiparon en el aire en la confusión. Está bien, Field. El rostro del conde Groad no lucía bien. No se sabía si era porque no había obtenido los resultados esperados o porque estaba insatisfecho con el comportamiento del hombre fuerte. Creo que no hay problema.
Este anciano todavía tiene algunas cosas valiosas. En cualquier caso, no regresaremos con las manos vacías. Oh, por supuesto. El hombre fuerte llamado Field se burló y dijo significativamente. Por supuesto que no regresarás con las manos vacías. Creo que esto, el poder de la sangre que brotaba hizo que su cuerpo emitiera una tenue luz roja. El aire circundante se vio perturbado por este poder, lo que provocó un flujo de aire débil en la habitación. Sean bajó un poco la cabeza. El poder de la sangre es el poder que controla el guerrero. Este campo debería ser el ayudante invitado por el conde Broad. Por la actitud que mostró, obviamente era un guerrero de nivel aprendiz. Haré que alguien te envíe la mitad de la cosecha más tarde. Broad parecía aún más molesto. Intentó reprimir sus emociones. Henry Toland no es tan codicioso como tú. Debería haberle pedido que viniera antes. No soy tu subordinado, Field asintió y, con satisfacción, insertó la gran espada que tenía en la mano en la vaina que llevaba a la espalda. Luego, miró lentamente a Sean y a las otras personas que estaban atadas juntas y dijo, ¿quieres que te ayude a lidiar con esta gente? Las palabras de Field causaron conmoción en la multitud, pero como los soldados que los rodeaban siempre los observaban atentamente, no hubo problemas. Después de escuchar la conversación entre estas personas, Sean apretó los dientes. Estos malditos tipos irrumpieron a los pocos minutos de la muerte de Lauren. No solo ocuparon toda la propiedad que había dejado Lauren, sino que además querían suicidarse. Fue repugnante en extremo. Detener. Esta vez, el contenido desarrollado por el ilusorio Vic fue mucho menor. Terminado el primer acto, inmediatamente dio orden de paralización. El mundo entero también se detuvo. Bueno, casi he descubierto la llamada lógica de la evolución de la trama. Después de que el ilusorio Vic dijo estas palabras. El libro del mundo en su mano inmediatamente brilló con una luz extraña. Luego, ocurrieron cambios desconocidos en la página. La manipulación desde un nivel narrativo superior es realmente impactante una vez que la ves. Es increíble. Los ojos de Vic se abrieron con admiración. Bajo el poder del autor, el libro del mundo parecía tener muchas páginas extras surgidas de la nada. Y son completamente incapaces de ver cualquier rastro de las reglas del mundo. Este es un poder más allá de las reglas del mundo. Muy bien, he visto la trama futura del mundo de Faerun. Bueno, para ser precisos, es solo una parte, porque el autor solo escribió esta parte en ese momento. Pero incluso esta pequeña cantidad de contenido es suficiente para que tengamos una idea de la evolución del mundo. El escurridizo Vic pasó las páginas del libro y comenzó a leer el nuevo contenido. En primer lugar, la trama secundaria de la primera parte. El autor lo llamó El Pueblo. Bueno, debería ser la historia del pueblo en el que Sean entró al comienzo de su aventura. Debido a algunas restricciones especiales en dimensiones superiores, el autor solo les dio la historia de Sean, quien abrió otra línea mundial. Y Sean en esa línea mundial no solo consiguió algo parecido a un sistema, sino que también consiguió muchos recursos valiosos y llegó a la ciudad sin experimentar ningún contratiempo. Pero en la versión de la vida real, a un nivel narrativo superior, Sean en realidad tiene una experiencia diferente. Además, antes de entrar a Lane City, también visité un pueblo. Esta parte del contenido es el esquema del contenido del pueblo. En primer lugar, la primera línea principal. Según el libro del mundo, Sean intentó escapar de la torre, pero fue interceptado y quedó inconsciente en el camino. Lo metieron en un vagón prisión con un grupo de personas y lo escoltaron hasta los kobolds, quienes se tragaron el alma de su predecesor y se convirtieron en un profesional. Bueno, también hay una coordenada de tiempo asociada a ello, que es finales de julio de 46, 26, 84, 27, 15, o julio de 2715 para abreviar. En la segunda línea principal, Sean se encontró con un solo kobold después de escapar y lo derrotó. Aprendió hechizos en el camino y los usó en el camino. El autor también incluyó una nota, presentando el escenario a lo largo del camino. Así es. Es una persona normal y corriente en un nivel narrativo superior. Naturalmente, no tiene memoria fotográfica. Luego está el tercer hilo. Sean llegó a un pueblo, se encontró con el capataz y otros, y les describió su actitud y la situación en el pueblo. Luego conoció al mayordomo, adivinó lo que había sucedido y se quedó en el pueblo. Luego fue contratado por él y practicó alquimia para ganar dinero. Nota del autor. Durante este periodo, se describe la vida rural en Faerun para reflejar el sentido de clase y superioridad, que dura aproximadamente 7 días.
La alquimia puede describir el primer fracaso y la situación de la alquimia, etc. Durante este periodo, se obtendrá dinero y se ascenderá al nivel 2. Por cierto, el protagonista se enteró durante este periodo de que la caravana acababa de partir y podría regresar dentro de un mes. Esto también es necesario mencionarlo. Las anteriores son las palabras originales del libro del mundo. El Vic imaginario se tocó la barbilla. No esperaba que la creación del autor se llevara a cabo de esta manera. Bueno, es realmente original. Continúa, sigue la cuarta línea principal, Sean comienza a practicar hechizos. Durante este periodo, expliqué los escenarios de los hechizos, describí la vida diaria, etc., y me llevó un total de 20 días. Posteriormente, la caravana no llegó, y Sean comenzó a pensar en las razones, a hacer especulaciones y aprovechó esta oportunidad para explicar los escenarios de los nobles. El autor también señala que el protagonista tiene la intención de quedarse en el pueblo, lo que puede narrarse para resaltar la cautela del protagonista. Unos días después, se descubrió una pelea fuera del pueblo. Usé magia para detectar que podría ser una pelea entre fuerzas nobles y kobolds. Sean encontró una oportunidad para describir su psicología y juicio durante este periodo, y resumir su fortaleza y sus materiales. Y concluyó que los nobles podrían llegar a la aldea después de la batalla y, por lo tanto, deberían huir para facilitar el avance. Luego está la quinta línea principal. Sean partió y abandonó la aldea en dirección opuesta, hacia Lane City. Se encontró con varios kobolds en el camino. Describió las escenas de batalla y las acciones del protagonista. Después de completar la matanza, describió su reacción y reflexión. Ascendió al nivel 3 y se fue con éxito. Este es el esquema de estos capítulos, y es una ayuda para que el autor exponga la trama en una capa narrativa superior. Después de describir toda la página, el elusivo Vic dijo con gran emoción: debería haber contenido similar disponible en el multiverso, pero el autor dijo que esas cosas han sido destruidas para separar mejor nuestro mundo de la observación a un nivel narrativo superior, por lo que no se nos pueden mostrar. Vic asintió levemente después de escuchar esto. Aunque el mundo donde vive el ilusorio Vic y el mundo donde él vive son esencialmente dos multiversos. Pero lo que hizo el autor es bueno para cualquier multiverso. Es solo que el multiverso con un tiempo de desarrollo más largo donde vive el ilusorio Vic está enterrado más profundamente que su multiverso con un tiempo de desarrollo más corto debido a la manipulación del autor. Básicamente no hay ninguna diferencia. Son todos mundos completamente separados de la observación de niveles narrativos superiores. Luego, el Vic virtual continuó leyendo el siguiente contenido. Bueno, según el autor, Sean apenas estaba fuera de peligro después de entrar en Ryan City. Hagámoslo. Después de pensarlo un rato, el Vic virtual usó su poder para crear una versión Q del hombrecito. Este hombrecito se parece mucho a Vic. A continuación, que lea el libro del mundo en mi nombre y lo comente. ¿Qué te parece? Vic asintió y no expresó ninguna opinión sobre esto. De todos modos, estas son solo tareas del autor. Después de que el Vic virtual se depuró por un tiempo, la versión Q de Vic habló inmediatamente. Hola a los dos. Primero, hablemos de la primera trama principal. Después de varios días de caminata, Sean llegó a la ciudad de Ryan. La descripción incluye las murallas de la ciudad. Las murallas de la ciudad están fuertemente custodiadas, Sean está desconcertado, lo que implica una guerra, y la escena de la entrada a la ciudad y las condiciones de la ciudad, las condiciones de vida y la población de la gente común en la ciudad, etc. En este momento, el tiempo en el mundo de Fire es septiembre. Bueno, esta apertura es muy atractiva. Llegar a Ryan City después de varios días de caminata le da a la gente una sensación de cansancio por el viaje y de anticipación por el nuevo entorno. La descripción de las murallas de la ciudad fuertemente custodiadas es una buena ambientación, que permite a los observadores de altas dimensiones sentir inmediatamente la tensa atmósfera de la ciudad, y Sean está desconcertado e insinúa una guerra, lo que constituye un presagio muy interesante. Este presagio puede hacer que los observadores de altas dimensiones se pregunten si realmente habrá una guerra más adelante y cuál será el impacto de la guerra en la ciudad y en el protagonista. Además, la descripción de la escena de la entrada a la ciudad y las condiciones de vida de la ciudad, así como las condiciones de vida y la población de la gente común, también son muy importantes. Estos contenidos pueden enriquecer la visión del mundo de la historia y permitir que los observadores de alta dimensión comprendan mejor el contexto de la ciudad.
Sin embargo, creo que podemos describir la muralla de la ciudad con más detalle, como el material, la altura, las instalaciones en la muralla, etc. Esto dará a los observadores de alta dimensión una mejor idea de la imagen, y la escena de entrada a la ciudad también se puede describir con más detalle. Por ejemplo, los procedimientos para entrar en la ciudad, las expresiones y conversaciones de las personas harán que toda la escena sea más vívida. Versión Kubik lo describió de esta manera y luego continuó leyendo el siguiente contenido. En la segunda mitad de la primera línea principal, después de entrar en la ciudad, se busca alojamiento, se compran suministros, etc. En este proceso, se debe escribir la brecha de identidad entre los profesionales y la gente común, introducir diversos escenarios, etc. Como el poder aristocrático, la cámara de comercio, los precios, bueno, los arreglos de la trama después de entrar a la ciudad son bastante razonables. Encontrar refugio y comprar suministros son escenas de vida comunes pero importantes, a través de las cuales se puede mostrar el proceso de adaptación del protagonista en un nuevo entorno. Y destacar la brecha de identidad entre los profesionales y la gente común es un buen punto. Esto puede poner de relieve las divisiones de clase en este mundo y permitir que los observadores de alta dimensión comprendan el contexto social de la historia con mayor claridad. También es necesario introducir escenarios como el poder aristocrático, las cámaras de comercio y los precios. Estos elementos pueden enriquecer los aspectos económicos y políticos de la historia y hacer que la visión del mundo en su conjunto sea más completa. Sin embargo, al describir la búsqueda de refugio y la compra de suministros, se pueden añadir algunos episodios o dificultades, como la dificultad de encontrar vivienda, el alto coste o la escasez de suministros, para aumentar el interés y la tensión. Versión Kubik explicó esto. La segunda línea principal describe la alquimia y la venta, y se actualizará al nivel 4 o 5. Durará unos 4 meses. Puedes considerar agregar escenas como mercados nocturnos para aumentar la riqueza de la trama. Aquí se pueden hacer presagios, como el anciano y la niña, etc., y la línea de tiempo es enero. La alquimia es bastante buena. Mejorar el nivel a través de la alquimia permite a los observadores de alta dimensión experimentar mejor la emoción de la mejora, y el lapso de tiempo de 4 meses también le da a Sean suficiente espacio para crecer. Es una gran idea añadir escenas como la del mercado nocturno para aumentar la riqueza de la trama. El mercado nocturno suele ser un lugar lleno de misterio y posibilidades, y es fácil que ocurran historias interesantes. Bueno, tal vez podamos describir el proceso de alquimia con más detalle, como las dificultades, los avances y las percepciones que encuentra el protagonista durante la alquimia. Esto permitirá que los observadores de alta dimensión comprendan mejor el proceso de crecimiento del protagonista, etc. Versión Kubik no se detuvo y continuó leyendo. La tercera línea principal trata sobre la investigación de pociones y el intento de comprar materiales, pero hay una grave escasez de materiales en la ciudad. Describe las dudas y los pensamientos del protagonista y sienta las bases. Esta trama es muy llena de suspenso. Al investigar la poción, se descubre que los materiales están agotados. Este es un buen escenario de conflicto, que hará que el protagonista se enfrente a un dilema y promoverá el desarrollo de la historia. Las dudas y los pensamientos del protagonista también están muy bien descritos, lo que permite a los observadores de altas dimensiones sentir la inteligencia y la cautela del protagonista. La guerra y las fuertes nevadas también son muy interesantes como presagios. Estos dos elementos son muy misteriosos y los observadores de altas dimensiones sentirán curiosidad por su relación con la escasez material. Por cierto, también puedes profundizar más al describir las dudas del protagonista. Por ejemplo, deja que el protagonista intente pensar en las razones de la escasez desde diferentes ángulos o que las discuta con otros personajes. Esto enriquecerá la historia. Luego, Sean fue al gremio de aventureros, conversó, describió el entorno y presentó los escenarios de los aventureros, también se puede introducir la población, etc., lanzó la misión, obtuvo noticias y rumores de guerra, y fue a la taberna a probar suerte. Bueno, la disposición de esta trama es muy coherente. Desde el gremio de aventureros hasta la taberna, avanzando la historia paso a paso, charlando en el gremio de aventureros y presentando escenarios relevantes, esta es una buena manera de presentar a los aventureros de este mundo a observadores de alta dimensión, incluida su población, niveles, misiones, etc. Recibir noticias y rumores de guerra después de publicar una misión también aumenta la tensión y el suspenso de la historia. Por supuesto,
También puedes describir el entorno del gremio de aventureros con más detalle, como el diseño del gremio, las actividades de su personal, etc. Esto dará a los observadores de alta dimensión una sensación más inmersiva. Después de llegar a la taberna, se resalta el mimo y la juventud del protagonista al describir la piel clara del protagonista y la actitud de la gente en la taberna. Después de que el protagonista saca las monedas de oro, todos se muestran extremadamente codiciosos. Esta descripción de la escena de la taberna puede enriquecer la trama. La comparación entre la apariencia del protagonista y las actitudes de la gente de la taberna ilustra perfectamente la identidad y el estatus del protagonista. La avaricia de la gente de la taberna también es muy real, lo que está en línea con las debilidades de la naturaleza humana. Luego está el contenido de seguimiento. Hay un aventurero que tiene materiales y quiere chantajear al protagonista. El protagonista lo regaña y golpea la mesa con ira. Quiere forzar la venta, puede escribir que la persona inteligente a su lado es reflexiva y adivinó la identidad de la profesión del protagonista, al protagonista. El protagonista libera la sensación de opresión y usa hechizos para intimidar al aventurero y comprarlo a bajo precio. Interesante. Versión Q. Vi que estaba obviamente emocionado. El aventurero quiso chantajear al protagonista pero fue contraatacado. Fue bastante dramático. La inteligencia, el ingenio y la gran fuerza de Sean quedan plenamente demostrados, y las conjeturas sobre la identidad de Sean por parte de las personas inteligentes que lo rodean también aumentan la diversión de la historia. Por supuesto, también puedes escribir más detalles cuando Sean libera la opresión y la intimidación con hechizos, como escribir más sobre la expresión de Sean, el tono y los efectos de los hechizos, para que los observadores de alta dimensión puedan sentir más la fuerza del protagonista. Después de la adquisición, una flor blanca de 7 hojas, una moneda de oro, el protagonista esperó un rato y quiso irse después de sentir que no había más ganancias. Un grupo de personas vino y tuvo una conversación secreta con el protagonista, diciéndole que había docenas de flores blancas de 7 hojas, pero debido al camino, el monstruo vino a pedir ayuda y estaba dispuesto a darle al protagonista la mitad de la cosecha después de que se completara la tarea y vender el resto al protagonista a un precio bajo. El protagonista tomaría una prueba de detector de mentiras y se uniría después de pasar la prueba. El giro de la trama es muy inteligente. Desde la adquisición de un material hasta el aprendizaje de que hay más materiales pero que exige asumir riesgos, los vaivenes de la trama resultan muy atractivos. La cautela del protagonista también queda plenamente demostrada a través del acto de detección de mentiras. Sin embargo, la descripción del grupo de personas que vienen y hablan en secreto puede ser más detallada, como sus expresiones, tono y razones, para que los observadores de alta dimensión puedan comprender mejor por qué se unió el protagonista. Se acordó una hora y un lugar, y Sean se fue a casa a hacer alquimia. Unos días después, Sean fue ascendido al nivel 6. También hemos perfeccionado con éxito una poción combinada. Bueno, la promoción de Sean a través de la alquimia es una buena forma de crecer. Refinar la poción combinada también demuestra que Sean tiene ciertos logros en la alquimia. Por supuesto, el proceso de alquimia se puede describir con más detalle, como la concentración de Sean, las dificultades y los avances que encontró durante la alquimia. Esto permitirá a los observadores de altas dimensiones comprender mejor el proceso de crecimiento de Sean. Luego está la cuarta línea principal, que consiste en vivir aventuras en la naturaleza. Versión Q cogeó rápidamente algunas páginas del libro del mundo y luego dijo. Después de hacer los preparativos, incluidas las armas cuerpo a cuerpo, etc., Sean partió, describiendo lo que vio en el camino, comunicándose con sus compañeros de equipo, explicando los escenarios, describiendo el desempeño de Sean en el camino, cómo usar pociones, lidiar con situaciones desconocidas, etc., describiendo a todos la envidia y los celos son desencadenados una vez más por los personajes secundarios. Esto es bastante razonable. Sean está listo para partir, y lo que ve a lo largo del camino y lo que comunica con sus compañeros de equipo puede revelar su carácter y sus relaciones. Explicar los escenarios también puede permitir a los observadores de altas dimensiones comprender mejor algunas de las reglas de este mundo. La descripción del comportamiento de Sean durante el viaje es bastante realista, como su falta de familiaridad al usar pociones, lo que está en línea con el proceso de crecimiento de Sean. La envidia y los celos de todos también resaltan la excelencia de Sean desde un costado. Por supuesto, también puedes describir con más detalle lo que ves a lo largo del camino, como el paisaje, la gente y las cosas que encuentras. Esto hará que los observadores de alta dimensión se sientan más inmersos.
Entonces se trata de luchar contra monstruos. Llega al destino, lucha contra los monstruos y descríbelo en detalle. Bueno, luchar contra monstruos es una trama común en las novelas, pero no es fácil escribir bien. Describir el proceso de lucha contra los monstruos en detalle puede aumentar la tensión y la emoción de la historia. Puedes describir en detalle la apariencia del monstruo, sus habilidades, métodos de ataque y las estrategias de respuesta de Sean y sus compañeros de equipo. Esto permitirá que los observadores de alta dimensión sientan más la intensidad de la batalla. Y luego está el giro en la batalla. Se descubrió que el monstruo era difícil de derrotar y varios de los compañeros de equipo de Sean murieron. Sean usó la poción combinada primero después de agotar su maná y pensar, para contraatacar y limpiar el campo de batalla después de la guerra. Describe el estado de ánimo de todos y el resumen. Este episodio es muy dramático. Desde el momento en que el monstruo se vuelve más fuerte hasta el contraataque de Sean, este giro de la trama será bastante fascinante. Las muertes de los compañeros de equipo de Sean harán que los observadores de alta dimensión sientan aún más la crueldad de la batalla. El uso de pociones combinadas por parte de Sean para contraatacar también demuestra su sabiduría y adaptabilidad. Igual. También es importante limpiar el campo de batalla después de la guerra y describir el estado de ánimo y el resumen de cada uno. Esto puede permitir que los observadores de alta dimensión comprendan mejor los resultados y el impacto de la batalla. Sin embargo, podemos describir el agotamiento de maná de Sean con más detalle, como el agotamiento y la desesperación de Sean. Esto permitirá que los observadores de alta dimensión comprendan mejor la difícil situación de Sean en ese momento. Luego está la divertida trama del contraataque. Versión Kubik continuó leyendo el contenido del libro del mundo. En las profundidades se encontraron un gran tesoro, que se puede usar para hacer un bastón, y cientos de flores blancas de 7 hojas. Sean primero desplegó un escudo, y luego ambos bandos se volvieron uno contra el otro al mismo tiempo. Sean usó la poción de combinación segundo, luego usó hechizos para fortalecerse y sacó un arma cuerpo a cuerpo. Mátalos a todos, debido a la falta de poder mágico, solo pueden luchar en combate cuerpo a cuerpo. Una persona intentó escapar, pero Sean la mató usando la técnica de expulsión. Puede describir los pensamientos y el duelo de la última persona que quería morir con Sean, describiendo la psicología de todos y el fracaso de Sean. Ligeramente herido, pero extasiado. Después de regresar a la ciudad, puedes practicar la alquimia con tranquilidad. Si tienes éxito y alcanzas el nivel 7, puedes considerar comprar artículos y describir otras escenas de la vida. Puedes agregar más minitramas o escribir en estilo diario. Durará 3 meses y medio. Estamos a mediados de abril en este momento. Es un desarrollo de trama razonable continuar con la alquimia y mejorar después de regresar a la ciudad. Comprar objetos y describir otras escenas de la vida puede enriquecer la vida de Sean y permitir que los observadores de alta dimensión comprendan mejor su vida diaria. Agregar subtramas y descripciones estilo diario también puede aportar interés y realismo a la historia. Sin embargo, el proceso de alquimia se puede describir con más detalle, como la concentración de Sean, las dificultades y los avances que encontró durante la alquimia. Esto permitirá a los observadores de alta dimensión comprender mejor el proceso de crecimiento de Sean. El seguimiento es el contenido de conexión de la trama. Confirma la noticia de la guerra, únete a la caravana, conviértete en mercenario y partid juntos hacia la ciudad de Ogel en el reino de Caris. Durante el medio mes de viaje, muchos soldados interrogaron y describieron los sobornos de la caravana, etc. Este episodio es muy realista. Tras confirmar la noticia de la guerra, se unió a la caravana y se convirtió en mercenario. Esto va en línea con el carácter de Sean y sus necesidades de crecimiento. Las experiencias a lo largo del camino también fueron muy enriquecedoras, y tramas como el interrogatorio de soldados y el soborno en caravanas añadieron realismo e interés a la historia. Además, podría ser más detallado al describir los interrogatorios de los soldados y los sobornos a las caravanas. Por ejemplo, las expresiones, el tono y el proceso de interrogatorio de los soldados, así como el método y la cantidad de sobornos pagados por la caravana, permitirán a los observadores de alta dimensión comprender mejor la trama de la historia. Lo que sigue son los giros y vueltas clásicos. Si encuentras algún peligro en el camino, trabaja en equipo para derrotarlo. Puedes considerar monstruos y ladrones, explica las razones para convertirte en ladrones. En el camino, aprenderás sobre la columna vertebral de la bestia devoradora de minerales de nivel aprendiz y las semillas correspondientes. Cómprala y mejórala al nivel 8 en el camino. También hay acantilados.
Parte de la preparación, esta vez es mayo. Este párrafo es simplemente promedio. Encontrar peligro en el camino y unir fuerzas para romperlo es una trama común en las novelas de fantasía, pero no es fácil escribirlo bien. Explicar las razones de los ladrones y la situación de los monstruos puede permitir a los observadores de alta dimensión comprender mejor la fuente del peligro. Aprender sobre la información de la columna vertebral de la bestia devoradora de minerales de nivel de aprendiz y comprarla también aumenta el interés y el suspenso de la historia. Además, el acantilado también es un presagio inteligente, pero aún puede ser más detallado en el proceso de descripción del peligro y unión de fuerzas para romperlo, como la manifestación específica del peligro, las estrategias de respuesta de Sean y sus compañeros de equipo y los detalles de la batalla, para que los observadores de alta dimensión puedan sentir más la intensidad de la batalla. La versión Q de Big dijo a la ligera. Después de escuchar la descripción de la versión Q de Big, el Big ilusorio y el Big real asintieron con satisfacción. De hecho, lo que dijo la versión Q de Big se puede conocer en su totalidad en la capa narrativa superior y no se verá afectado por la distorsión de la información entre las diferentes capas narrativas. Porque la versión Q de Big es en realidad una proyección creada por ellos al detectar cierta existencia inteligente en la capa narrativa superior y usarla como plantilla. Lo que dice se puede replicar completamente a un nivel narrativo superior. Después de obtener la aprobación de Big y del Big ilusorio, la versión Q de Big continuó introduciendo el contenido posterior del libro del mundo. Entra en Ciudad Hogar, empieza a refinar bastones, gana dinero con la alquimia y alcanza el nivel 9. Describe la vida en la base, lidiando con las caravanas, volviéndose famoso gradualmente, cortejando a los nobles, etc., durante un total de 11 meses. Aquí habrá presagios. En abril hubo un gran terremoto en la ciudad de Ogel. Bueno, esta parte tiene una trama rica y una lógica razonable. La experiencia de Sean en Ogle City muestra su crecimiento, pero el proceso de refinamiento y alquimia puede ser más detallado, como la selección de material del personal y los problemas de producción, los materiales de alquimia, las recetas y los pasos clave. El presagio de un terremoto puede profundizar en la ciudad. Múltiples influencias y conexiones con historias posteriores. Al mismo tiempo, la descripción de la ciudad de Ogel puede ser más detallada, incluyendo su estado único, situaciones circundantes, tensiones y escenas de la vida diaria, lo que permite a los observadores de alta dimensión comprender mejor la ciudad. Luego, cuando comienza la guerra, te ofreces como voluntario para convertirte en un profesional de la logística y te incorporas al ejército bajo la tentación de obtener enormes ganancias. Esto describe la psicología y también puede describir las preocupaciones y los escenarios de reclutamiento de muchas personas comunes. La trama aquí es coherente con la lógica y el carácter de los personajes. La participación del protagonista en la guerra muestra valentía y espíritu emprendedor, y el ataque con el ejército muestra la complejidad de la naturaleza humana. La descripción psicológica es muy importante. Las diversas y complejas emociones del protagonista hacia la guerra deben retratarse con más detalle para mostrar sus motivos en profundidad. Al mismo tiempo, la descripción el contenido relacionado con la gente común puede enriquecer el trasfondo de la historia y permitir que los observadores de alta dimensión sientan el amplio impacto de la guerra. Después de eso, Sean se puso en marcha. En ese momento, describió escenas de guerra, incendios, matanzas, saqueos, diversas situaciones militares, etc., y explicó los escenarios durante 2 meses. Durante este período volví a describir el acantilado, el grabado, la prefiguración, etc. En total me llevó 6 meses. La descripción de las escenas de guerra es una parte importante, que puede reflejar la crueldad de la guerra, y los escenarios relacionados y los presagios aumentan el suspenso. Sin embargo, los detalles de la guerra se pueden describir con más detalle, como las posturas de los soldados, el uso de armas, etc., para mejorar la sensación de inmersión para los observadores de alta dimensión. Regresa a la ciudad de Toby, entra en la ciudad después de destruirla, describe la trágica situación en la ciudad, conoce a la niña de antes, cuyo abuelo ha sido asesinado, resuelve el problema, describe las actividades psicológicas, dale ayuda y déjala escapar. Esta trama puede despertar resonancia emocional. La tragedia en la ciudad y el encuentro de la niña muestran el poder destructivo de la guerra. La tragedia en la ciudad se puede describir con más detalle, y las actividades psicológicas del protagonista también deberían ser más profundas, reflejando su simpatía por la niña y su odio por la guerra. Más tarde, llegué a Ciudad Teresa y descubrí que mi enemigo estaba muerto. Me emocioné tanto que subí al nivel 10.
Esta parte de la trama es dramática y está en línea con el escenario de fantasía, pero la reacción de Sean puede ser más detallada, como el entrelazamiento de emociones complejas y el impacto en los comportamientos posteriores, lo que hace que la trama sea más rica. Vic echó un vistazo rápido a la versión Q y vio que el siguiente paso era continuar la batalla. Continúa luchando con el ejército, describe el desempeño del protagonista al matar enemigos, hechizos, ejercicios de alquimia, etc., y describe la alquimia desde un costado, durante un mes. Julio. Estos contenidos pueden mostrar el crecimiento del protagonista, pero la descripción del desempeño para matar enemigos también debe describirse con más detalle, como habilidades con hechizos, uso de armas, etc., para que los observadores de alta dimensión puedan comprender mejor la mejora de la fuerza del protagonista. Más adelante, se desarrolla la batalla de la fortaleza. Describe la situación y la forma de la batalla. Después de un mes de dura batalla, la trágica victoria. Describe la brutalidad de la batalla de la fortaleza y el desarrollo de la guerra. Las acciones del protagonista, etc. Sube al nivel 11, entra en el reino de Wagner y continúa. Medio mes de lucha llevó 9 meses. La batalla de la fortaleza es un punto clave de la trama. Las descripciones relevantes pueden reflejar la intensa intensidad de la guerra y la mejora razonable del protagonista. La descripción de la situación de la batalla y las acciones del protagonista pueden ser más detalladas, como la comparación de la fuerza de las tropas, la toma de decisiones del protagonista, etc., para que los observadores de alta dimensión puedan experimentar mejor el proceso de guerra. Luego viene el armisticio y la distribución de beneficios. Poco después, llegó la noticia de la tregua. Fue recompensado en función de sus méritos y recibió 200.000 monedas de oro. Estos contenidos están en línea con la lógica del desarrollo de la historia y son una afirmación del aporte del protagonista. Por supuesto, también puedes describir la reacción del protagonista al enterarse de la noticia y recibir monedas de oro con más detalle, como alegría, planes para el futuro, etc., para que los observadores de alta dimensión puedan comprender mejor la mentalidad del protagonista. La versión Q de la descripción de Vic hizo que Vic y el Vic imaginario asintieran con satisfacción. Al fin y al cabo, la versión Q de Vic nació originalmente a petición del autor. Como no hay ninguna situación anormal en ese momento, no hay información de un nivel narrativo superior. Esto demuestra que el autor está bastante satisfecho con la versión Q de Vic. Luego, la versión Q de Vic continuó comentando el contenido del libro del mundo. Ve a la ciudad de Teresa para estudiar en reclusión, practicar la alquimia y ascender al nivel 12. La duración es de 4 meses. Describe las formas de la ciudad, las diversas relaciones, etc., y describe la vida cotidiana con el mayor detalle posible. Finales de diciembre. Bueno, la experiencia del protagonista en Teresa City abre un nuevo espacio para la historia. El aprendizaje en aislamiento y la mejora de la alquimia aquí son razonables y están en línea con la trayectoria de crecimiento. La descripción de la situación de la ciudad y de la vida cotidiana también es necesaria para enriquecer la visión del mundo y los personajes. Pero a la hora de describir se debería prestar más atención a los detalles, como las características de las fuerzas de la ciudad, los conflictos, las emociones de los personajes y los conflictos de intereses, etc., para que los observadores de alta dimensión puedan integrarse mejor en el entorno urbano. En vísperas del Festival de Hielo y Nieve, los nobles vinieron de visita y trajeron a la esclava elfa Celia. Tuvieron una conversación con el protagonista, desde la perspectiva de la esclava, y un juego de intereses, usando habilidades de negociación. Después de pensarlo, el protagonista aceptó la invitación y se unió a la fuerza noble. Las tramas son interesantes y complejas, introduciendo elementos de nobleza, esclavos y especulación. Además, el diálogo desde la perspectiva del esclavo es novedoso y enriquece las relaciones entre los personajes. Por supuesto, la descripción del juego de intereses puede ser más detallada, mostrando el proceso de pensamiento del protagonista, la base de la toma de decisiones y los motivos y medios de los nobles. Al mismo tiempo, el protagonista aparece con los nobles en el Festival de Hielo y Nieve, y se describe la historia con la doncella Shilia en vísperas del Festival de Hielo y Nieve. Esta parte puede enriquecer la vida emocional y las actividades sociales del protagonista. La historia que se desarrolla en vísperas del Festival de Hielo y Nieve puede allanar el camino para la vida emocional de los dos. La trama del Festival de Hielo y Nieve puede mostrar los cambios de estatus e imagen del protagonista en el círculo aristocrático. Después de un período de tiempo, se sumergió en la gloria, un poco de relajación y una mayor interacción con la criada.
Esto también está bastante en línea con la naturaleza humana y refleja la personalidad del protagonista. La relajación después de alcanzar el éxito y el aumento de la interacción con la criada pueden permitir a los observadores de alta dimensión obtener una comprensión profunda del mundo emocional del protagonista y de las debilidades del carácter. Al mismo tiempo, al describir la flaqueza, se pueden describir de forma más específica el comportamiento y los cambios psicológicos. La trama es muy sencilla a partir de ahí. Después de agregar que en enero, la ciudad se encontró con un recluta de una fuerza hostil. Después de una breve pelea, sufrió una pérdida y se fue. Después de regresar, de repente se dio cuenta de su error y sintió más urgencia. Esta trama promovió el desarrollo de la historia e hizo que el protagonista se diera cuenta de sus propias deficiencias. El proceso de la lucha se puede describir en detalle, como las habilidades y tácticas utilizadas por ambos lados, así como las actividades psicológicas del protagonista después de la derrota, destacando su crecimiento y transformación. Entonces, es la vida cotidiana. Versión Kubik continuó. Por ejemplo, ayudar a los nobles a proteger las tiendas, etc., practicar hechizos y alquimia, lo cual lleva un mes, y esta vez es febrero. Estas actividades cotidianas pueden mostrar las condiciones de vida del protagonista bajo la influencia de la aristocracia. Al mismo tiempo, la práctica de la magia y la alquimia también está en línea con el desarrollo de su carrera. Al describir, puedes agregar algunos eventos o dificultades interesantes, como problemas encontrados en la tienda, avances y reveses en ejercicios de magia y alquimia, etc., para hacer la historia más vívida. Luego, Sean comenzó a mejorar el bastón. Después del éxito, lo actualizó al nivel 13. Le tomó un mes. El poder de combate mejoró mucho. Explicó las configuraciones y comenzó la batalla en marzo. Mejorar el bastón es un paso importante para mejorar la fuerza del protagonista. Puede describir en detalle las dificultades y los avances en el proceso de mejora, así como el rendimiento específico del poder de combate mejorado después de la mejora. Una trama de batalla puede aumentar la tensión y la emoción. Recuerde describir el proceso de la batalla y las estrategias de ambos bandos. Continúa con la alquimia y vende artículos de alquimia durante un total de 6 meses, alcanzando el nivel 14. Durante este periodo, puedes describir las batallas entre nobles. Septiembre. Esta parte continúa el camino de crecimiento del protagonista, la mejora de la alquimia es razonable y la descripción de las batallas nobles puede enriquecer el trasfondo de la historia y mostrar las complejas relaciones de la clase noble. Por supuesto, también puedes describir en detalle la causa, el proceso y los resultados de la pelea, así como el papel y la influencia del protagonista en ella. El hijo de un noble se mete en problemas y se refugia con el protagonista. Los nobles enemigos usan esto como excusa para venir a ponerlo a prueba, se puede escribir que algunos de ellos son soldados que han conocido al protagonista. Llegaron 2 aprendices y atacaron con fuerza, pero fueron repelidos por el protagonista. El noble llegó más tarde. Describe la conmoción de la otra parte y del noble. Después de que la otra parte se fue, el noble agradeció al protagonista, le dio riquezas, etc. Describe la reacción del protagonista. También puedes escribir la reacción de la criada después de regresar a la casa. Esta trama está llena de drama. La serie de eventos provocados por los problemas del hijo del noble puede promover el desarrollo de la historia. El proceso de tomar acción contra enemigos de nivel aprendiz y el proceso de repelerlos por parte del protagonista se puede describir en detalle para mostrar la fuerza del protagonista. El impacto de la otra parte y de los nobles, así como las reacciones del protagonista y de la criada, también deben describirse en detalle para aumentar el nivel emocional de la historia. Describe la vida diaria del protagonista y la criada, incluyendo la trama anterior, durante un total de 12 meses. El protagonista ascendió al nivel 15 o 16. Durante este periodo, fuerzas hostiles vinieron a probarlo varias veces. El momento fue el 46, 26, 84, 27, 19 de septiembre. Las descripciones diarias del protagonista y la criada pueden profundizar la relación entre ambos, mientras que la mejora del protagonista también refleja su crecimiento. Por supuesto, las tentaciones de fuerzas hostiles pueden aumentar la tensión de la historia. El proceso de cada tentación y la respuesta del protagonista pueden describirse en detalle. Entonces es hora de continuar con la historia principal. Acepta la invitación de los nobles para ir a comerciar con los elfos. Describe lo que viste y escuchaste de los elfos en el camino, así como la cultura, la situación, etc. de los elfos. El comercio debe incluir el comercio y las transacciones de esclavos, varios escenarios, etc.
es una nueva aventura que se suma a la historia. La descripción de lo que se ve en el camino, la cultura y la situación de los elfos debe ser detallada, para que los observadores de altas dimensiones puedan comprender esta misteriosa raza. Los escenarios comerciales, como el tráfico de esclavos, también necesitan describirse en detalle para mostrar la realidad social de la historia. Cuando regresé después de que se completó la transacción, fui interceptado por 4 aprendices en el camino. Describe el diálogo, la psicología, etc., y las peleas y negociaciones que tuvieron lugar. Puede verse desde la perspectiva del hijo noble, enfatizando los conflictos entre los nobles. Al mismo tiempo, los 4 aprendices mataron a muchas personas comunes, énfasis en las diferencias de clase. Los encuentros en el camino de regreso añaden tensión y conflicto a la historia. La descripción de la interceptación a nivel de aprendices puede elaborarse en términos de diálogo, psicología y procesos de combate, destacando las brechas de clase y los conflictos aristocráticos. Después de salir, describe la conversación entre el protagonista y la criada, avanza la relación y explica los planes futuros y las rutas de viaje, etc. Esta parte puede profundizar la relación entre el protagonista y la criada y, al mismo tiempo, allanar el camino para el desarrollo posterior de la historia. El contenido de la conversación debe ser razonable y reflejar las emociones y los planes futuros de las 2 personas. Engañó al carruaje y a los esclavos para que entraran en la ciudad de Teresa y luego se dirigieron a la ciudad de Hogar. Puede describir la vida diaria de viajar con la criada, como la almohada para las rodillas en el carruaje, etc. En el camino, pasó por un acantilado y le pidió a la criada que saltara del acantilado. Luego, él mismo saltó y subió de nivel a 17. Esta descripción del viaje añade interés y romance a la historia. Las interacciones diarias con la criada deben ser vívidas, y la trama del acantilado puede describir las motivaciones y actividades psicológicas del protagonista en detalle, así como las razones y el proceso de la actualización. Versión cúbica sintió con satisfacción y continuó. Ve a Ciudad Hogar, medio mes de camino, abre una pequeña tienda, haz alquimia y vende pociones, etc. Describe la vida diaria, puedes agregar varios pequeños episodios, como días de celebración, etc. Marzo y medio, el tiempo es enero. La trama del protagonista que va a Ciudad Ogle y abre una pequeña tienda es razonable, lo que abre un nuevo escenario para la historia. La descripción de Banjo en el camino puede mencionar brevemente algunas de las experiencias del viaje para aumentar la coherencia de la historia. Las actividades diarias de alquimia y venta de pociones en Ciudad Hogar son una parte importante de la vida del protagonista. Al describir la vida diaria, puedes agregar algunos episodios interesantes, como pedidos especiales de los clientes, pequeñas fricciones con los competidores, etc., para hacer la historia más vívida. La incorporación de festivales como el día de celebración también puede enriquecer la atmósfera cultural de la ciudad y permitir que los observadores de alta dimensión comprendan mejor la vida en la ciudad. Se acerca el Festival de Hielo y Nieve. Describe las costumbres del festival y los rituales de hielo y nieve, avanza la línea emocional y mejora al nivel 19. Describe el favor de los nobles hacia las niñas y las niñas en el Festival de Hielo y Nieve. La trama del Festival de Hielo y Nieve es una buena oportunidad para la emoción y la subida de nivel. La descripción de las costumbres del festival y los rituales de hielo y nieve puede ser más detallada, como el proceso ritual de los rituales, cómo participa la gente, etc., para que los observadores de alta dimensión puedan sentir la atmósfera única del festival. El avance de la línea emocional debe ser natural y razonable, y los cambios en la relación entre el protagonista y los personajes relacionados deben mostrarse a través de algunas descripciones detalladas. La trama del favor de los nobles hacia las muchachas y las jovencitas puede aumentar la complejidad y el interés de la historia, y también puede allanar el camino para tramas posteriores. Luego continúa avanzando por la línea principal. 5 años y un mes después, un minero desentierra el laboratorio de un antiguo maestro, cuyas defensas han sido dañadas. Obtiene dinero, está extasiado, describe su visión del futuro y regresa a casa para descubrir que su hija ha sido secuestrada. Me enteré por mis vecinos de que fue un noble el que lo hizo. Los giros y vueltas en esta parte de la trama son muy impactantes. Desde la alegría de los mineros al excavar en el laboratorio hasta la desesperación de descubrir que su hija ha sido capturada, hay un fuerte contraste emocional. Al describir la visión del minero sobre su vida futura, sus planes y sueños pueden describirse con más detalle, lo que permite a los observadores de alta dimensión empatizar más con su dolor.
La trama del secuestro de la hija del noble se puede desarrollar más, como los motivos y métodos del noble, para aumentar la tensión de la historia y criticar a la clase noble. Versión Kubik leyó con calma el contenido del libro del mundo y luego dio su propia opinión. El minero fue a ver a los nobles a pedir limosna, pero lo echaron y lo amenazaron sin piedad. Estaba muy enojado. Regresó al laboratorio y quiso obtener la herramienta de alquimia que podría salvar a su hija. Encontró el espejo del amor, lo activó y vio el cuerpo de su hija. Se sintió extremadamente desesperado. La serie de acciones del minero son coherentes con su carácter y sus valores morales. La trama de acudir a los nobles para pedirles que le amenazaran con ser expulsado podría describir la humillación y la ira del minero con más detalle, haciendo que los observadores de altas dimensiones se sintieran más comprensivos con su difícil situación. El proceso de descubrimiento del espejo del amor en el laboratorio puede añadir algunos elementos de suspenso y exploración, como la extrañeza del espejo, las condiciones de activación, etc. La descripción de la desesperación tras ver el cuerpo de la hija debe ser profunda y resaltar el dolor y la impotencia del personaje. Antes de descubrir el espejo, su primer pensamiento fue entregárselo a los nobles a cambio de su hija, encontró los materiales dispersos y el círculo de invocación, que son las instrucciones del ritual. Después de investigarlos, actívelos. Sacrifíquese a sí mismo y a los materiales para abrir la puerta del abismo. La puerta del abismo cuando se enciende, aparecen demonios, y la caza de demonios intermedia y avanzada hace que los mineros desaparezcan. La decisión del minero es un acto extremo de desesperación, que está en línea con la lógica emocional del personaje. Al describir el proceso de investigación de materiales e invocación de matrices, podemos describirlo con más detalle, como su proceso de pensamiento y los pasos operativos, para que los observadores de alta dimensión puedan entender cómo llegó a los extremos paso a paso. La trama después de que aparece el demonio puede describir la imagen, la habilidad y el comportamiento del demonio con más detalle, así como la amenaza que representa para la ciudad. Los nobles se enteraron de que faltaba alguien y enviaron aprendices a investigar, pero también desaparecieron. Los nobles estaban asustados y gastaron mucho dinero para movilizar a los aprendices de toda la ciudad para trabajar en las minas. Esta parte de la trama muestra el egoísmo y la incompetencia de los nobles. La reacción de los nobles después de conocer la situación se puede describir con más detalle, como su proceso de deliberación, base de toma de decisiones, etc., destacando su desprecio por las vidas de los civiles. La trama de profesionales en etapa de aprendiz y de formación que se adentran en las minas puede añadir algunas descripciones de los peligros de las minas, así como de las actividades psicológicas de los profesionales, para que los observadores de alta dimensión puedan sentir los peligros a los que se enfrentan. El protagonista luego va allí, describe escenas como el camino y la mina, y explica los escenarios, como los enanos, los esclavos humanos, etc. La trama en la que participa el protagonista es coherente con la lógica de desarrollo de la historia. La descripción del viaje y las escenas en la mina deben ser detalladas, como las dificultades del viaje, el entorno de la mina, etc., para que los observadores de alta dimensión puedan tener una sensación de inmersión. Los escenarios de los enanos, esclavos humanos, etc. se pueden explicar con más detalle, como sus condiciones de vida, interacciones con el protagonista, etc., para aumentar la riqueza de la historia. Las emociones del protagonista deben ser naturales y razonables, reflejando su pensamiento y simpatía por la realidad social. Encontró la sala de registros a mitad de camino, atravesó la pared y entró en la grabadora, que solo puede ser leída por un nivel formal o superior. El protagonista y otro mago regresaron a la ciudad para descifrarla, el dispositivo estaba ubicado en la casa de otro mago. Esta trama aumenta el misterio y el elemento de exploración de la historia. El proceso de descubrimiento de la sala de grabación y la grabadora se puede describir con más detalle, como el diseño de la sala de grabación, la apariencia de la grabadora, etc. La trama del protagonista y otro mago que regresa a la ciudad para descifrar puede agregar algunas descripciones de las dificultades y avances en el proceso de desciframiento, permitiendo a los observadores de alta dimensión comprender cómo obtienen la información en la grabadora. Unas horas después, se completó el desciframiento y se descubrió que se trataba de un conocimiento formal y avanzado de nivel maestro. Pensando en los peligros desconocidos en la mina, se envió un mensaje rápidamente, pero no hubo noticias. Por cierto, la tensión en esta parte de la trama es muy alta. Desde la adquisición de conocimientos hasta la percepción del peligro y el envío de mensajes en vano, hace que los observadores de alta dimensión suden por los personajes de la historia.
Al describir la reacción después de descubrir un conocimiento profundo, la conmoción y la preocupación del protagonista y el otro mago se pueden describir con más detalle. La trama donde la invocación fue infructuosa puede describir su ansiedad e impotencia con más detalle. Toda la ciudad estaba envuelta en oscuridad y fueron reconocidos como vagabundos oficiales. Estaban asustados y una gran cantidad de monstruos entraron en la ciudad para matar. Encontraron humo negro saliendo de su residencia desde la distancia y saltaron por la ventana. Describe la reacción de la multitud y su psicología durante el sprint. En el camino, subió en el nivel 20, el protagonista está extasiado. Versión Cubic continuó mirando el contenido que aparecía en el libro del mundo y lo comentó. Esta parte de la trama es el clímax de la historia y está llena de tensión y emoción. La situación de toda la ciudad envuelta en oscuridad y masacrada por monstruos debería ser aterradora e impactante, permitiendo a los observadores de altas dimensiones sentir la desesperación de la ciudad. El proceso de identificación del vagabundo puede contribuir a la descripción de sus características y habilidades. La trama del protagonista corriendo entre la multitud debe describir sus actividades psicológicas y las reacciones de la gente que lo rodea con detalle, para que los observadores de alta dimensión puedan sumergirse más en la historia. La trama de la mejora del protagonista debe ser razonable y reflejar su crecimiento y avance en la crisis. Descubrí que la criada sobrevivió, tuve suerte y luego maté al Balrog. Esta parte de la trama refleja la preocupación del protagonista por la criada y su fuerza. El descubrimiento de la supervivencia de la criada debería reflejar la sorpresa y el alivio del protagonista. La trama de matar al Balrog puede describir el proceso de batalla y las características del Balrog con más detalle, permitiendo a los observadores de alta dimensión comprender las capacidades de combate del protagonista. Otro mago llegó más tarde y le dio consejos sobre cómo abandonar la ciudad, arrodillándose y lamiendo al protagonista. Después de pensarlo, el protagonista decidió abandonar la ciudad y escapar. Aprendió los hechizos en la grabadora y salió de la ciudad con éxito. Para evitar que se filtrara el secreto, no lo salvó hasta que murió. Esta parte de la trama muestra la decisión y el egoísmo del protagonista. La actuación de otro mago se puede describir con más detalles, como su comportamiento, lenguaje, etc., para resaltar su dependencia del protagonista. El proceso de pensamiento del protagonista al decidir abandonar la ciudad y escapar debe describirse en detalle para reflejar sus compensaciones y elecciones. Los hechizos en el registrador de aprendizaje y la trama de salir de la ciudad se pueden describir con más detalle, como el proceso de aprendizaje de los hechizos, las dificultades de salir de la ciudad, etc. La trama de Maldiciendo al Conde puede agregar alguna descripción de la psicología de venganza del protagonista, permitiendo a los observadores de alta dimensión comprender su odio hacia los nobles. Después de pensarlo, fui a la mina, abrí la tumba, descubrí el secreto, obtuve el anillo y los materiales, y salí con gran alegría y pensamientos, rumbo al punto de inscripción en el reino afiliado al Imperio Ardley. Esta parte de la trama es el desarrollo posterior de la historia y está en línea con el carácter del protagonista y la lógica de la historia. El proceso de pensamiento del protagonista al dirigirse a la mina debe describirse con detalle para reflejar su propósito y determinación. El proceso de apertura de la tumba y el descubrimiento de los secretos se puede describir con más detalle, como la estructura de la tumba, el contenido de los secretos, etc. El éxtasis después de obtener el anillo y los materiales debe describirse vívidamente para reflejar la importancia que el protagonista concede a estos elementos. La trama de ir al punto de inscripción puede mencionar brevemente algunas de sus expectativas y planes, sentando las bases para la historia posterior. Versión Cubic cogió de nuevo el libro del mundo y leyó el contenido del libro. Ve al reino, ve al punto de inscripción, conoce a los niños nobles en la ciudad, camina con ellos, charla. Sean dijo que quería unirse a la Academia Orques, fue malinterpretado como aprendiz y fue expuesto a través de comentarios a la criada e ingresando juntos al punto de inscripción. Sí. Esta configuración de cuenta. Esta parte de la trama introduce nuevas escenas y relaciones entre los personajes de la historia. El encuentro y el malentendido con los niños nobles es un comienzo interesante y puede despertar la curiosidad de los observadores de alta dimensión. Es una forma natural de explicar el escenario a través del diálogo y la interacción, pero hay que tener cuidado durante este proceso de que el contenido del diálogo sea conciso, claro y coherente con la identidad y personalidad del personaje. Al hablar con la gente en el punto de admisión, los reclutadores se sorprendieron y los entretuvieron apresuradamente. Muchos nobles también vinieron a ganarse el favor después de escuchar eso.
Después de esperar un rato, tomaron la aeronave entrante hacia la sede de la Academia Gorkes. En el camino, pudieron charlar con los profesionales en la aeronave y explicarles el tratamiento de la academia y presentarles la configuración. La trama aquí se desarrolla de manera razonable, mostrando la atención que Sean ha atraído debido a su propia fuerza o estatus especial. Al mismo tiempo, la reacción de los reclutadores y los halagos de los nobles pueden resaltar aún más el atractivo de la universidad y la especialidad de Sean. Además, la forma de charlar con los profesionales en la aeronave para explicar el tratamiento y la ambientación de la academia también es muy inteligente, lo que permite a los observadores de alta dimensión comprender de forma natural la información relevante a medida que avanza la historia. Entonces, Sean llegó a la academia, se reunió con el decano, habló con él, se unió a la academia como mentor, le asignó la torre de magos y la montaña, le preguntó qué quería, etc. La reunión de Sean con el decano fue un punto importante de la trama, que estableció el estatus de Sean y la dirección de su desarrollo en la universidad. El entorno junto al estanque elemental se suma a la fantasía de la escena, y el contenido del diálogo puede mostrar los rasgos de carácter de Sean y de Anne con más detalle y la relación interactiva entre ellos. Envíale el conocimiento al decano. El decano es experto en el departamento de profecía. Ya conocía el origen de Sean antes de venir aquí, Sean lo sabía y usó el anillo para distorsionar parte de él, y obtuvo 100 millones de puntos de contribución. Esta situación añade interés y complejidad a la historia. La determinación de Sean de los puntos de contribución por la entrega de conocimientos es razonable. Al mismo tiempo, la capacidad de profecía del decano y la protección que Sean hace de su propia información forman una confrontación sutil. Las regulaciones sobre el intercambio de puntos de contribución también allanaron el camino para complots posteriores. Ve a la Torre de Magos con el decano, alquila la Torre de Magos, habla con el decano en la Torre de Magos, completa la entrega, el decano se va, Sean se ocupa de las cosas con la criada y luego lleva a la criada a volar montaña abajo. Los ingresos son de aproximadamente 10,000, el valor de la contribución es de 1 año. Esta parte detalla la adaptación de Sean a la academia, mostrando algunas de las reglas de la academia y cómo se asignan los recursos. Las interacciones de Sean con las criadas podrían describirse con más detalle para resaltar el desarrollo emocional entre ellos. Después de terminar las tareas, ve a la ciudad por la noche, describe la escena próspera de la ciudad, esconde el aliento, ve de compras con la criada, come, comunícate en la orilla del río, promueve sentimientos y explica asuntos. Esta es una buena trama que permite a los observadores de alta dimensión sentir la atmósfera de la vida en la ciudad donde se encuentra la academia y, al mismo tiempo, avanza aún más la línea emocional entre Sean y la criada. La descripción de la escena de la ciudad debe ser vívida y vivida, para que los observadores de alta dimensión puedan sumergirse en la escena. Después de XX, entró en la ciudad interior e intercambió conocimientos, pociones y materiales. Bajo la envidia de todos, intercambió pociones para que la criada las tomara, se canjearon las 4 copias, lo que causó sensación. La criada se convirtió en una profesional en el acto. La agitación hizo que Sean se volviera famoso, esta trama es la razón por la que en el clímax de la historia, la trama de la criada convirtiéndose en profesional no solo satisface las expectativas de los observadores de alta dimensión para el crecimiento de la criada, sino que también agrega brillo a la imagen de Sean. La descripción de los detalles del proceso de intercambio puede ser más rica, como el efecto de la poción, reacciones de la gente, etc. Vuelve a la Torre de Magos y ordena a la criada que guíe a los esclavos recién comprados para cuidar la Torre de Magos, ingresar al laboratorio, describir el equipo y comenzar a refinar varios elementos mágicos para la criada, etc. Como elementos mágicos con efectos de vuelo y defensa. Aquí se muestra el cuidado de Sean por la criada y sus habilidades alquímicas. Al mismo tiempo, la descripción del equipo de laboratorio puede ser más detallada para resaltar las ventajas de recursos de la universidad y las capacidades profesionales de Sean. Estará terminado en unos días. Describe la habilidad del objeto y entrégaselo a la criada junto con el personal. Psicología, acción, vida cotidiana, etc. Bueno, la trama de darle a la criada un objeto mágico profundiza aún más la relación entre ellos. Al describir la habilidad del objeto, las actividades psicológicas de Sean se pueden describir con más profundidad, así como la reacción de la criada, lo que hace que esta trama sea más conmovedora. Versión Kubik dijo mucho de una vez y luego tomó un breve descanso. Al comenzar la vida cotidiana, Sean aprende conocimientos, prueba la alquimia, practica hechizos y presenta la academia desde la perspectiva de una sirvienta.
Las dos cosas se intercalan con descripciones. La interacción social de la sirvienta, el estudio, etc. se pueden escribir, lo que puede conducir al escenario. El experimento de Sean también se puede escribir sobre el poder de los hechizos, etc. También puedes escribir sobre la vida cotidiana en la Torre del Maestro, que dura 50 años. Puedes escribir sobre la vida cotidiana en 1 año, 5 años, etc. Intenta escribirlo lo más largo posible. Esta parte abre una descripción diaria más extensa. Es una buena manera de mostrar la vida universitaria desde la perspectiva de Sean y la criada. Sin embargo, durante el proceso de descripción, tenga cuidado de evitar la monotonía y agregue algunos eventos y conflictos interesantes para mantener la observación continua por parte de observadores de alta dimensión. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. El lapso de 50 años es relativamente largo, por lo que se pueden seleccionar algunos nodos clave para una descripción detallada. Establecer la dirección de la investigación puede comenzar con Sean y otros trabajando juntos para cazar monstruos de nivel formal, monstruos de sangre cuando se acerquen los 50 años, para mejorar la relación con el decano. Establecer la dirección de la investigación es una parte importante del crecimiento de Sean. La trama de trabajar con otros para cazar monstruos puede mostrar la capacidad de trabajo en equipo y las habilidades de combate de Sean. En este proceso, la interacción entre Sean y el decano, así como el proceso y las dificultades de cazar monstruos, se pueden describir con más detalle. Refina la botella de poción de nube de sangre, actualízala con éxito al nivel 21 y la criada ha alcanzado el nivel 9. El aumento de nivel de Sean y la criada es una señal importante de su crecimiento. El proceso de refinación de la botella de poción se puede describir con más detalle para mostrar la capacidad y los esfuerzos alquímicos de Sean. Entonces las cosas son simples. La versión Q de Vic sonrió. La criada habló con su amiga, la amiga ya era mayor, y fue a preguntarle a Sean, la criada llegó primero. Después de hablar con Sean, Sean le preguntó por qué estaba tan ansioso por ascender. La criada habló sobre la guerra y Sean se conmovió y la llamó amiga. Esta trama introduce el elemento de guerra a través de la amiga de la criada, lo que enriquece la trama de la historia. La conversación entre la criada y Sean puede describir sus emociones y actitudes con más detalle. Después de pedirle detalles, Sean le ofreció su apoyo y lo ayudó a ascender al nivel de aprendiz. Mi amigo se mostró muy agradecido y se puso en camino poco después de completar el ascenso. Intercambiamos recolectores de almas y pociones, etc., alquilamos bastones y nos preparamos. Oye, la amabilidad y la disposición de Sean se reflejan aquí, y también muestra sus abundantes recursos y poderosas habilidades. Al ayudar a los amigos a avanzar y prepararse, las funciones y los métodos de adquisición de varios elementos se pueden describir con más detalle. Poco después, fui al reino y describí el país y la gente. Fui a la casa de la amiga de la criada. Su familia estaba sorprendida por la criada. Sean reveló su identidad y aura. Sin embargo, después de un tiempo, llegó el segundo nivel oficial. Sean habló con ella y le reveló su identidad y pensamientos. El funcionario de segundo nivel estuvo de acuerdo después de pensarlo y firmó un contrato de abismo. El contrato tiene descripciones como trata de evitar nuestro lado. Hay diferentes recompensas por resistir, repeler, herir y matar. El lado de Shien era originalmente débil, la otra parte también agregó un nuevo nivel oficial. Esta parte muestra la capacidad de Sean para enfrentarse al nuevo entorno y su sabiduría. La descripción del reino y de la gente puede ser más detallada para destacar el entorno social en el contexto de la guerra. Por cierto, el proceso de firma del contrato y la descripción del contenido del mismo deben ser claros para que los observadores de alta dimensión puedan comprender lo que está en juego. Luego hubo una batalla decisiva fuera de la ciudad imperial, las doncellas y otros no participaron en la batalla. Sean se escondió entre la multitud. Al principio, se aprovechó de la falta de preparación del oponente, estar retenido, y derrotó a un ejército de 50.000. Los guerreros de nivel 20 del oponente vinieron tras él. Sean ya se había preparado para la batalla, escudo, huir, beber medicina, enfrentarse lentamente al enemigo, luego evitó la batalla, derrotó al ejército y luchó con él, describiendo la caótica situación de la batalla y el estado de ánimo de Sean. Esta es una descripción de una batalla feroz, que muestra la poderosa fuerza y las habilidades de lucha de Sean. Durante el proceso de descripción, se debe prestar atención a resaltar la tensión y la emoción de la batalla y, al mismo tiempo, se deben describir las actividades psicológicas de Sean para que los observadores de alta dimensión puedan comprender mejor las motivaciones de sus acciones.
Derrota a un ejército de 100.000 nuevamente, reúne a los gigantes de las nubes de sangre y luego enfréntalos de frente, mientras derrotas al ejército como complemento. Sean derribó al objetivo y los gigantes de las nubes de sangre derrotaron al ejército. La trama aquí demuestra aún más las capacidades de combate de Sean y sus habilidades con los hechizos, y la descripción del gigante nube de sangre puede ser más detallada para resaltar su poderoso poder de combate. Derrota a 50.000 tropas de nuevo, enfréntate a ellas y vuélvete cada vez más valiente mientras luchan, a Sean le quedan 50.000 maná y al oponente 50.000. Derrota a 100.000 de nuevo y el gigante de la nube de sangre estará en su apogeo. El hechizo de confinamiento de Sean impacta, quedan 30.000, y el gigante está en plena y golpeó al oponente con fuerza varias veces y escapó con heridas. El oponente intentó escapar, por lo que el protagonista usó la magia del bastón para aprisionar al oponente y usó la técnica de explosión de nube de sangre para matarlo con éxito. Los dos oponentes se asustaron y huyeron. El protagonista usó la técnica de la nube de sangre para matar a 300.000 tropas enemigas nuevamente y recolectó la energía y el alma de la botella de poción de nube de sangre. Durante este periodo, tuvo un conflicto con sus compañeros de equipo, pero los obligó a retroceder y luego continuó la matanza. La recolección se completó. Entonces se detuvo. Al describir la escena de posguerra, el protagonista habló con dos compañeros de equipo. Los dos tenían miedo de la naturaleza asesina, los antecedentes, la fuerza, etc. del protagonista, por lo que le ofrecieron una gran cantidad de riqueza y materiales. Después de que el protagonista regresó a la ciudad, asustó a la criada y a los demás, y descubrió sus propios problemas mentales. Pero es difícil adaptarse en un corto periodo de tiempo, mostrando la absoluta lealtad y confianza de la criada hacia el protagonista. La versión Q de Vic tenía una mirada emocionada en su rostro. La vida diaria en la academia incluye aprender conocimientos, probar la alquimia, practicar hechizos, etc. Estas actividades están en línea con el camino de crecimiento de Sean en el entorno de la academia. Al mismo tiempo, presentar la academia desde la perspectiva de una sirvienta también enriquece la perspectiva, pero se debe tener cuidado para evitar la repetición y tratar de utilizar la perspectiva de una sirvienta. En él se muestran diferentes aspectos y detalles. La descripción diaria de 50 años requiere una buena comprensión del ritmo. Puede seleccionar algunos eventos o nodos importantes para enfocarse en la descripción, como festivales anuales importantes, actividades a gran escala de la universidad, etc., para que los observadores de alta dimensión puedan sentir el paso del tiempo y el crecimiento y cambio de Sean. Es razonable establecer la dirección de la investigación a partir de la caza de monstruos de nivel oficial, lo que puede mostrar la mejora de la capacidad de Sean y la relación con el decano. Este proceso puede describir en detalle la dificultad de la caza, los detalles del trabajo en equipo y el papel de Sean en él. La trama de refinar la botella de poción de nube de sangre y mejorarla está en línea con la lógica de la historia y puede describir las dificultades y los avances en el proceso de refinación en detalle. La conversación entre la criada y su amiga y la trama posterior están en línea con la lógica del desarrollo del personaje y la historia. La amiga de la criada estaba ansiosa por ser promovida debido a la guerra, lo que desencadenó la atención y las acciones de Sean, que reflejaron la amabilidad y el sentido de la justicia de Sean, y el proceso de Sean para ayudar a su amiga a ascender al nivel de aprendiz. Puede ser más detallado, como cómo usar recolectores de almas y pociones, el proceso de alquiler de bastones, etc. Después de llegar al reino, la descripción del reino y de la gente puede ser más vívida, de modo que se resalte la atmósfera tensa de la guerra y la complejidad del entorno social. El proceso de firma del contrato con los dos niveles formales debe ser claro, incluida una explicación detallada de los términos del contrato y las actividades psicológicas de ambas partes, etc. Por supuesto, la batalla decisiva fuera de la ciudad imperial es una trama importante, y el proceso de batalla debe describirse en detalle, incluido el uso táctico de Sean, la liberación de habilidades y la estrategia de respuesta del oponente. Por ejemplo, la descripción de Sean de derrotar al ejército cuando el oponente no está preparado puede ser más detallada, resaltando lo repentino y la crueldad de la batalla. En el proceso de lucha con guerreros de nivel 20, se debe mostrar la flexibilidad y la presión psicológica de Sean. La concentración de sangre. La descripción de la batalla después de Cloud Giant debe resaltar el poder del gigante y las capacidades de combate colaborativo de Sean. Además, después de la batalla, la conversación de Sean con sus compañeros de equipo y la cosecha de riqueza deben ser razonables, mostrando el cambio de mentalidad de Sean y el miedo de sus compañeros de equipo hacia él. Digámoslo de esta manera.
Es razonable describir el cambio en la actitud de todos después de la guerra, que puede reflejar la influencia de Sean en la guerra. Cuando vuelva a la vida cotidiana, puede continuar con el estilo anterior, pero debe prestar atención a los cambios y al desarrollo para evitar la monotonía. ¿Por qué deberíamos describirlo desde la perspectiva de la criada? Porque describir la vida diaria desde la perspectiva de la criada puede seguir profundizando en el carácter y el crecimiento de la criada, como el progreso del aprendizaje de la criada en la academia, la expansión de las relaciones sociales, etc. Otro punto muy importante es que la primera clase de Sean es una trama importante. El contenido de la clase, las reacciones de los estudiantes y el desempeño de Sean en el proceso de enseñanza deben describirse en detalle. A través de estas descripciones, podemos explicar mejor el contexto y mostrar la capacidad de Sean. Además, la trama de la promoción de la criada al nivel de aprendiz puede ser más detallada, como los cambios y sentimientos durante el proceso de promoción y las reacciones de las personas que la rodean. La trama del heredero del noble que se convierte en discípulo es razonable, lo que puede mostrar el atractivo y la influencia de Sean. En este proceso, podemos describir en detalle el arduo proceso de recolección de materiales por parte del noble y el énfasis de Sean en los materiales. Después de decir esto, la versión Q de Big finalmente dio un suspiro de alivio. ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo tardará en terminarse? Miró al Big y Big virtuales y preguntó. Big reflexionó un rato, cerró los ojos y comenzó a percibir la respuesta de la capa narrativa superior. El autor me dijo que estaría terminado en 2 días. Continúa leyendo. Si todo va bien, pronto podremos deshacernos de los espías de la capa narrativa superior. Después de escuchar esto, la versión Q de Big sonrió con satisfacción. Muy bien, continuemos. Bueno, sigue siendo asunto de Sean. Pero aún así leeré el contenido del libro mundial. Después de la guerra, la actitud de todos cambió significativamente, se hizo un balance de los logros y se volvió a la vida cotidiana. También se puede describir desde la perspectiva de la criada, etc. El cambio de actitud de todos aquí es una extensión razonable del desarrollo de la historia, que puede reflejar la influencia de Sean en la guerra. Volver a la vida cotidiana y describirla desde la perspectiva de la criada es una buena manera de enriquecer la historia. Puede mostrar la vida de Sean y la criada de manera más completa y profundizar en la personalidad y las emociones de la criada. La primera vez que Sean fue a dar clases, enseñó cómo refinar la poción de nube de sangre, versión básica, y demás. Había mucha gente asistiendo a la clase y el contexto se puede explicar en consecuencia. La trama de la enseñanza de Sean es muy significativa. Además de mostrar las reservas de conocimiento de Sean y su capacidad de enseñanza, enseñar el refinamiento de la poción de nube de sangre también puede adentrarse en el campo del conocimiento mágico y atraer el interés de los observadores de altas dimensiones. Incluso puedes utilizar las manos de los estudiantes para mostrar la importancia de este conocimiento y el prestigio de Sean. También puede describir en detalle el proceso de refinamiento de la poción, los ingredientes y las precauciones, así como las reacciones de los estudiantes y las interacciones en el aula. Con la vida diaria de la sirvienta, 10 años, intercambiando esencia de oro, preparando pociones, la promoción de la sirvienta al nivel de aprendiz, causó mucha sensación e innumerables personas querían convertirse en estudiantes de Sean. La descripción de la vida diaria en estos 10 años es muy importante, y se debe detallar el proceso de intercambio de esencia de oro y preparación de pociones. Incluir la forma de obtener la esencia de oro, la dificultad de preparar pociones, etc., y la promoción de la criada al nivel de aprendiz causó sensación, lo que está en línea con la lógica de la historia, y también resalta el crecimiento de la criada y la influencia de Sean. Al mismo tiempo, también puede mostrar las reacciones de las personas a su alrededor, mostrando aún más la influencia de este evento. Un noble, el descendiente del clan, tiene talento. Su padre se esforzó mucho para recolectar un material que Sean necesitaba, lo aprendió por casualidad y se lo arrebató a una persona afortunada, y vino a dárselo a Sean. Sean quería darle una recompensa, pero la otra parte se negó y quería que su descendiente se convirtiera en su aprendiz. Sean lo pensó y estuvo de acuerdo, aceptó el material, aceptó un estudiante y le dio muchos tesoros. Aquí, se muestra la búsqueda de Sean por parte de los nobles. El proceso de recolección de materiales por parte de los nobles se puede describir en detalle, reflejando la preciosidad de los materiales y la dificultad de obtenerlos, etc., y la trama de Sean aceptando estudiantes es razonable, mostrando el atractivo y la generosidad de Sean, y también sentando las bases para el seguimiento. La rutina diaria duró 10 años.
El estudiante de Sean fue promovido al nivel 9. Salió a presumir en nombre de Sean. Después de comprar a la fuerza un material, descubrió que era un compañero del material mencionado anteriormente, por lo que lo siguió e intentó robarlo, pero fue atrapado. Después de modificar su memoria, entregó el material y lo dejó ir. Pensando que podría ocultárselo a Sean. Bueno, el crecimiento y el comportamiento del alumno de Sean en los últimos 10 años son coherentes con sus rasgos de personalidad, destacando la frivolidad juvenil del estudiante y su dependencia de Sean. La compra forzada de materiales y la posterior trama de robo aumentan el interés y la complejidad de la historia. Además, la modificación de la memoria después de ser capturado refleja la astucia del oponente, y también implica la disuasión de Sean. La versión Q de Big dijo un largo párrafo de una sola vez, luego tomó el vaso de agua que estaba a su lado y tomó un sorbo. Por cierto, el noble consiguió hace poco un anillo de piedra que puede abrir un portal que conecta con un pequeño avión, por lo que fue ascendido al nivel de aprendiz y luego continuó obteniendo materiales del pequeño avión para venderlos. No hay un sistema profesional en el pequeño avión. El hecho de que el noble haya conseguido el anillo de piedra aquí es muy novedoso. Se puede describir en detalle el origen del anillo de piedra, el principio del portal y la situación del pequeño avión, incluida la distribución de recursos y las actividades de los nobles, etc., para aumentar la fantasía y el atractivo de este asunto. Después de que Sean descubrió y descifró el código, comenzó a sospechar y salió con el pretexto de reclutar estudiantes. Escribe una conversación con el decano, que puede usarse para describir la crueldad del mundo. Fue a capturar a los nobles, se enteró de toda la historia, con algunos giros y vueltas, y descubrió que la mayor parte de la energía en el anillo se había desperdiciado, por lo que pensó en enviar una doncella. El comportamiento de Sean refleja su sabiduría y sentido de la justicia. La conversación con el decano puede utilizarse para describir en profundidad la crueldad del mundo, como la feroz competencia entre profesionales y las consecuencias de las violaciones. Además, el proceso de captura de los nobles puede detallarse, añadiendo giros y tensión. También puede plantear la idea de enviar una criada al pequeño avión y allanar el camino para tramas posteriores, que pueden despertar la curiosidad de los observadores de alta dimensión. Continúa reclutando estudiantes. La vida diaria en la carretera. Los estudiantes de Sean usan la reputación de Sean para obligar a la otra parte a someterse, y la actitud de la criada hacia esto, y el paisaje y el trato de los diversos lugares donde se reclutan los estudiantes, etc., pueden describir la vida diaria, como el esquí, etc. Esta parte de la descripción enriquece el contenido de la historia, mostrando la atmósfera de la vida durante el proceso de reclutamiento. La coerción de los estudiantes hacia los demás está en línea con su personalidad, y la actitud de la criada refleja su lealtad. Al mismo tiempo, la descripción del paisaje y el tratamiento en varios lugares pueden hacer que los observadores de alta dimensión comprendan mejor el mundo de la historia, y las actividades diarias como el esquí pueden aumentar la diversión. Después de regresar a la ciudad, los nuevos estudiantes se sorprendieron al ver la ciudad y continuaron escribiendo sobre la vida cotidiana y la recolección de materiales, etc., describiendo los planes de Sean para el futuro. La reacción de los nuevos estudiantes aquí es razonable, y la magnificencia y singularidad de la ciudad se pueden describir en detalle. La continuación de la vida cotidiana y la recolección de materiales está en línea con el desarrollo de la historia. La descripción de Sean de los planes futuros también puede permitir que los observadores de alta dimensión comprendan los objetivos y las direcciones de Sean con mayor claridad. La vida cotidiana, que dura 100 años. La versión Q de Big sonrió y continuó leyendo. 100 años de vida cotidiana es un largo periodo de tiempo, y es necesario seleccionar nodos clave para una descripción detallada para evitar la monotonía y reflejar el paso del tiempo y el crecimiento de todos. Sean ha alcanzado el nivel 22, la criada ha alcanzado el nivel 19, se ha completado la recolección de materiales y Sean ha comprado varios suministros. Por cierto, la mejora de nivel y la recolección de materiales son logros importantes durante este periodo. Puedes describir en detalle los conocimientos y avances durante el proceso de mejora, así como las dificultades y los usos de la recolección de materiales. Al comprar materiales, puedes simplemente mencionar los tipos y usos de los materiales para prepararte para el seguimiento. Al asistir al funeral de su amigo con la criada, sintiendo el momento, la criada expresó tristemente sus sentimientos a Sean, y después del funeral, Sean habló con la criada, y Sean le pidió a la criada que estuviera lista. La trama del funeral añade mucha profundidad emocional.
Se puede describir en detalle la atmósfera del funeral, la tristeza de todos y el intercambio emocional entre Sean y la criada. La expresión de los sentimientos de la criada es un nodo importante en el desarrollo de los sentimientos y se pueden observar en profundidad los cambios emocionales de los dos. Poco después, Sean y la criada abandonaron la ciudad y fueron a una zona remota para encontrar un lugar secreto y hermoso para realizar la ceremonia de transformación. Versión Kubik dijo esto, obviamente muy curioso en su corazón. La trama de la búsqueda de un lugar oculto y la realización de un ritual de transformación está llena de fantasía. Las dificultades y los criterios de selección en el proceso de búsqueda se pueden describir en detalle, así como la preparación y el contenido del diálogo del ritual de transformación, a fin de estimular la curiosidad de los observadores de alta dimensión. La conciencia fue exitosa y la doncella se conmovió. Describe su poder de combate de nivel maestro y varias limitaciones de habilidad, como la comunicación. Bueno, la descripción que se hace aquí de la criada después de convertirse en maestra es razonable. Puede describir en detalle las manifestaciones de su poder de combate y las circunstancias específicas de las limitaciones de sus habilidades, de modo que los observadores de altas dimensiones puedan comprender mejor las características de las habilidades de la criada. La relación siguió avanzando y la criada siguió siendo leal a Sean. Sean le informó del plan y el contenido, y pasaron varios años más. Creo, versión Kubik se tocó la barbilla y comentó. El avance emocional aquí es bastante lógico. La interacción emocional entre los dos y el contenido del plan de Sean también se pueden describir en detalle, lo que permite a los observadores de alta dimensión tener una comprensión más profunda de la relación y la dirección futura de los dos. Sean abre el portal, la doncella entra, comparte sentidos, u otros, suprime el desastre con la fuerza, saquea recursos y se los da a Sean, se despide de Sean y entra. Un encuentro de este tipo está lleno de elementos de fantasía y aventura, y puede describir en detalle los principios del portal, la forma de compartir sentidos y el proceso de supresión de desastres, así como la situación del saqueo de recursos, para que los observadores de alta dimensión puedan comprender mejor la experiencia de la criada en el pequeño avión. Entonces es fácil. Versión Kubik no pensó mucho y agitó su mano para invocar una imagen enorme. Ante los ojos de todos empezaron a aparecer diversas imágenes. Mira, esto es lo que pasó. Sean regresó a la ciudad y se concentró en mejorar. Esto duró 825 años. Alcanzó el nivel 28. En este periodo, se pueden describir las batallas de la criada y su vida diaria en el pequeño avión. Se puede utilizar la perspectiva de la clase baja. La criada ha alcanzado la cima del amo. Sin embargo, creo que el proceso de actualización en 825 años es un periodo de tiempo largo. Se pueden seleccionar nodos clave para describir en detalle los conocimientos y los avances de la actualización. Describir más sobre las batallas de la criada y la vida diaria en el pequeño avión puede enriquecer el contenido de la historia, y la perspectiva de la clase baja puede agregar autenticidad e interés a la historia. También puedes escribir sobre los asuntos en la Academia Sean y la comunicación y el breve regreso entre la criada y Sean, etc. Muerte y sentimientos de estudiantes. Debido a que esta parte puede describir en detalle la forma en que se manejan los asuntos universitarios, el contenido de la comunicación entre la criada y Sean, el motivo y el proceso de regreso, y el impacto de la muerte del estudiante en Sean, también puede permitir que los observadores de alta dimensión tengan una comprensión más completa de la vida y las emociones de Sean. Se puede decir que es el mejor de los tres. Sí, lo adivinaste bien. La versión Q de Vic giró la cabeza y le dijo a Vicky al Vic ilusorio. La criada unificó el pequeño avión y reunió los recursos. Luego, alguien abrió la puerta formal del abismo dentro de la influencia de la academia. La academia envió tutores y estudiantes para cazar demonios, y Sean fue reclutado para unirse a ellos. La unificación de los aviones pequeños y la recolección de recursos de la criada aquí son logros importantes de su crecimiento. El proceso de unificación y la recolección de recursos se pueden describir en detalle. La trama de la cacería de demonios de la academia es razonable, y la escena de los demonios furiosos y la reacción de todos se pueden describir en detalle. Luego, Sean y todos fueron allí y describieron la trágica escena de los demonios furiosos que vieron en el camino. Encontrar a los demonios y cazarlos consumiría a mucha gente, por lo que podrían centrarse más en el progreso de la habilidad de Sean y el respeto de todos por Sean superior. Creo que esta parte de la descripción muestra el proceso de caza de demonios. También puede describir la imagen y los métodos de ataque de los demonios en detalle, así como las estrategias de afrontamiento de Sean y las manifestaciones de la mejora de sus habilidades.
Esto resaltará la importancia de Sean y el respeto de todos. De repente, después de la cacería, aparecieron muchos estudiantes y 7 maestros. Todos entraron en pánico, los estudiantes fueron capturados vivos y los aprendices fueron asesinados. Los giros repentinos de la trama hacen que este acontecimiento sea tenso y emocionante, al tiempo que permiten una descripción detallada del pánico de la gente y la fuerza del enemigo. Por cierto, los cambios psicológicos de Sean en ese momento fueron: dejó que la criada viniera a ayudar, no podía ser derrotado, usó el portal para escapar, no podía regresar, lo hizo paso a paso. Este tipo de cambio psicológico es muy razonable y puede describir los sentimientos y el proceso de pensamiento de cada etapa psicológica en detalle, permitiendo a los observadores de alta dimensión comprender mejor la situación y la toma de decisiones de Sean. Entonces Sean se quedó quieto y esperó una oportunidad para describir la desesperación de todos y la arrogancia del enemigo. Todos fueron atrapados fuera de la ciudad y se enteraron de que estas personas eran fuerzas hostiles. Fuera de la ciudad, las fuerzas hostiles hicieron instigación y querían que la universidad intercambiara la ciudad por rehenes. Este desarrollo tiene mucho sentido y detalla las palabras provocadoras de las fuerzas hostiles y las respuestas de aquellos en la academia para aumentar la tensión y el conflicto aquí. Entonces el decano frunció el ceño y quiso lanzar un ataque secreto, pero fue descubierto. La versión Q de Vic parecía perdida en los recuerdos. Todavía recuerdo que el líder del otro grupo sacó a Sean fuera del ritual mágico y quiso matarlo, pero Sean abrió el portal y usó elementos de alquimia con un efecto de confinamiento. En ese momento, la criada apareció, furiosa, y usó una serie de combos para clavar la cabeza del oponente en la magia ritual, y luego la mató en conjunto. Los intensos y emocionantes momentos de batalla aquí pueden describir en detalle los movimientos y el uso de las habilidades de cada parte durante la batalla. Cuando esos observadores de alta dimensión vean esto, definitivamente tendrán una mejor comprensión de la intensidad de la batalla y la estrategia de respuesta de Sean. Versión Kubik pensó con tanta confianza y luego continuó hablando. En ese momento, todos se apresuraron a salir de la magia para perseguir a las fuerzas enemigas que se retiraban porque no tenían líder. La criada cooperó con el protagonista y otros para matar a 2 maestros recién ascendidos y varios niveles oficiales. El protagonista también mató a varias personas y fue ascendido al nivel 29. Después de terminar la batalla, el protagonista toca la cabeza de la criada y la presenta a todos. El decano y los demás se quedaron estupefactos. Más tarde, el protagonista pidió marcharse. El decano intentó quedarse con la criada después de que sus intentos por retenerlo resultaran ineficaces, pero fue rechazado y contradicho decisivamente. Así que solo pudo sonreír amargamente y regalar todo su conocimiento para compensar a Sean. Después de que Sean lo aceptó, se fue con la criada a viajar alrededor del mundo. Versión Kubik chasqueó los labios. Esta historia está casi terminada aquí. En cuanto al resto, eso fue lo que pasó mientras viajaba alrededor del mundo. Si quieres escuchar puedes seguir hablando. Versión Kubik hojeó el libro del mundo. Vi una línea de pequeñas palabras flotando en la página del libro. Al observar más de cerca, resultó ser un mensaje para él del autor. Está bien, sigue leyendo, ¿vale? Y luego léelo otra vez. De todas formas es el último día.